Hola a todos y bienvenidos al espacio de Enki. Hola. ¿Listos para zambullirnos en el mundo de la IA? Esta semana ha estado que arde. Uf, no te exagero, ¿eh? El informe semanal en inteligencia artificial de esta semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2025 viene cargadito. Vamos a descifrarlo. Traducir ese lenguaje técnico a algo que todos entendamos, ¿no? Imagínate una IA que no solo traduce idiomas a la perfección, sino que entiende como los matices del pensamiento. Como si pudiera leer entre líneas. Exacto. Sí, esa idea se ve mucho en los avances de esta semana. Empecemos con Microsoft, ¿te parece? Han lanzado una actualización para Azure AI, su sistema de IA, y ahora incorpora análisis de comportamiento neuronal, pero en tiempo real. Eso sí que es un bombazo, sobre todo para campos como la medicina o la automatización industrial. Imagínate, un médico viendo cómo reacciona el cerebro de su paciente a un tratamiento en directo. O una fábrica donde las máquinas se ajustan solitas a la producción gracias a la IA. Casi como si la IA tuviera un sexto sentido, ¿no? Y hablando de avances que te vuelan la cabeza, tenemos los nuevos modelos de lenguaje, Neuralang 2 y LingUace 3.0. Suena a una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero la tecnología detrás es increíble. Neuralang 2, por ejemplo, fue desarrollado por un equipazo de investigadores del MIT, Stanford, IBM, de todas partes. Y la clave es que imita cómo nuestro propio cerebro procesa la información. A ver, aclárame eso. El informe mencionaba la plasticidad sináptica, pero me perdí un poco. Vale, imagínate que tu cerebro es como un bosque lleno de caminos que conectan diferentes zonas. Ajá. Pues la plasticidad sináptica sería como la capacidad de ese bosque para abrir nuevos caminos o ensanchar los que ya existen, según la cantidad de gente que los usa. Así el tráfico fluye mejor. Entonces, Neuralang 2, al imitar esto, aprende y se adapta más rápido. Bingo. Y con sus 175 mil millones de parámetros, puede generar textos un 25% más rápido que su versión anterior. Y sin perder ni pizca de coherencia. O sea, traducciones impecables, contenido creado por IA que parece escrito por una persona. Y una interacción con las computadoras mucho más natural. Imagina hablar con tu ordenador como si fuera un amigo. Casi, casi. Y Google no se queda atrás, ¿eh? Han sacado LingUace 3.0, que destaca por su eficiencia, ¿no? Lo interesante es que han mejorado la precisión y la eficiencia a la vez. Ahora, con un 30% menos de potencia de cálculo, entiende el contexto de forma mucho más precisa. Más con menos. Increíble. Y además, leí que LingUace 3.0 no solo procesa texto, sino también imágenes y sonidos. Ahí está la magia. Imagina un sistema que no solo lee, sino que ve las imágenes y escucha las conversaciones. Se abren un montón de posibilidades para aplicaciones multimodales. Sistemas de aprendizaje que se adaptan al estado de ánimo del estudiante, asistentes virtuales que entienden nuestras emociones por la voz. Robots que interactúan con el mundo de forma mucho más natural. Las posibilidades son infinitas. Y todo gracias a la fusión de distintos tipos de datos. Alucinante. Y bueno, si hablamos de la IA en acción, esta semana hemos visto ejemplos reales de cómo está impactando en el mundo. Cierto. En medicina, por ejemplo, el Centro Médico de la Universidad de California ha implementado un sistema de diagnóstico asistido por IA. Es un 40% más rápido y en algunos casos hasta un 15% más preciso. Eso puede marcar la diferencia. Totalmente. Y la Universidad de Oxford, junto con varias empresas de biotecnología, están usando la IA para detectar enfermedades neurológicas en etapas tempranas. Diagnóstico precoz. Eso sí que es importante. Imagina lo que significa para los tratamientos. La IA se está convirtiendo en una herramienta vital para salvar vidas. Y no solo en medicina, ¿eh? En educación, las plataformas de aprendizaje adaptativo están cambiando la forma de aprender. Totalmente. Estas plataformas usan algoritmos de IA para ajustar el contenido y la dificultad de los ejercicios para que cada estudiante aprenda a su ritmo. Es como tener un profesor particular para cada uno. Exacto. Y además, el informe mencionaba herramientas de análisis predictivo que ayudan a los profesores a detectar problemas de aprendizaje desde el principio. Para poder intervenir a tiempo. La IA puede ser clave para evitar el fracaso escolar. Sin duda, asegurarnos de que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial. Y cambiando de tema, la IA también está teniendo un impacto enorme en la industria y la manufactura. Claro. ¿Te acuerdas de los sistemas de mantenimiento predictivo que mencionaba el informe? Sí. Usan IA para predecir fallos en las máquinas. Y así las empresas pueden hacer mantenimiento preventivo y evitarse paradas de producción. Exacto. El informe decía que se han reducido los tiempos de inactividad hasta un 35%. Imagínate el ahorro. Y no solo en la producción, también en logística, ¿no? Optimizando rutas, gestionando el inventario. Imagina un sistema que analiza el tráfico, el clima, la demanda y decida la ruta más eficiente. O que se asegura de que los almacenes tengan justo lo que necesitan, ni más ni menos. Optimizar toda la cadena de suministro, desde la fábrica hasta tu casa. Impresionante. Y no podemos olvidarnos de la agricultura.
Parece un sector tradicional, pero la IA la está revolucionando. Totalmente. El informe hablaba de agricultura de precisión, con algoritmos que detectan plagas y enfermedades en los cultivos. ¿Y eso cómo funciona? Usan visión por computadora y analizan datos meteorológicos. Así pueden aplicar tratamientos específicos donde se necesitan y reducir el uso de pesticidas. Mejor para el medio ambiente y para nuestra salud. Exacto. Y también se puede optimizar el riego adaptándolo a cada cultivo y al clima. Ahorrando agua y mejorando la producción. Una agricultura más sostenible y eficiente. Es increíble cómo la IA está transformando tantos sectores. Y todo esto nos lleva a un punto clave: la colaboración entre IA y neurociencia. Eso es lo que más me fascina. Es increíble cómo estas dos disciplinas están fusionando. En el informe hablaban de investigaciones en el Instituto Max Planck y en Harvard, donde están, como simulando la plasticidad sináptica en redes neuronales. Sí, un campo apasionante. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la IA? Bueno, si entendemos cómo aprende y se adapta nuestro cerebro, podríamos crear sistemas de IA mucho más flexibles. Que puedan aprender continuamente a resolver problemas de forma creativa. Exactamente. Sería como tener máquinas que piensan como nosotros. En eso estamos. ¿Y en la Universidad de Cambridge? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están desarrollando arquitecturas híbridas que imitan la interacción entre distintas partes del cerebro. Como la corteza prefrontal, ¿no? La que se encarga de la toma de decisiones. Esa misma. Quieren crear una IA que no solo procese información, sino que también razona. Que toma decisiones como un humano. Exactamente. Increíble. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué nos depara el futuro de la IA? Esa es la gran pregunta. En la próxima parte de nuestro viaje, exploraremos las tendencias que marcarán la evolución de la IA en los próximos meses. Desde modelos inspirados en el cerebro hasta interfaces cerebro-máquina de nueva generación. No se lo pierdan. Volvemos enseguida con la segunda parte de El espacio de Inky. Hasta ahora, de vuelta al espacio de Yankee. Seguimos explorando el fascinante mundo de la IA. Y ya que hablamos de cómo la IA está impactando en el mundo real, ¿qué te parece si profundizamos en algunos ejemplos del informe? Me parece perfecto. Uno de los que más me llamó la atención fue el del Centro Médico de la Universidad de California, ¿recuerdas? Ese sistema de diagnóstico asistido por IA. Ah, sí. Capaz de analizar imágenes médicas y datos clínicos para dar diagnósticos más rápidos y precisos. Exacto. El informe hablaba de una reducción del 40% en el tiempo de diagnóstico y una mejora del 15% en la precisión en algunos casos. Esas cifras son increíbles. Piensa en lo que significa poder diagnosticar un tumor o una fractura en la mitad de tiempo y con más seguridad. Puede ser crucial para la salud del paciente. Totalmente. Y no solo eso, la IA no se limita al diagnóstico, También puede ayudar a elegir el mejor tratamiento. ¿En serio? Sí, el informe mencionaba la posibilidad de simular la respuesta a diferentes tratamientos usando IA. Simular. ¿Suena ciencia ficción? ¿Cómo sería eso? Pues imagina que un médico puede ver cómo respondería un paciente a distintos medicamentos o cirugías antes de tomar una decisión. Sería como una bola de cristal que te muestra el futuro de la salud del paciente. Exacto. Eso permitiría a los médicos tomar decisiones más informadas y personalizadas. Claro. Y hablando de personalización, la IA también está revolucionando la educación con las plataformas de aprendizaje adaptativo. Ah, sí. Esas que se ajustan al ritmo de cada estudiante. Esas mismas. Usan algoritmos para adaptar el contenido y la dificultad de los ejercicios al progreso de cada estudiante. Es como si cada alumno tuviera un profesor particular. Exacto. Y no solo eso. El informe también hablaba de herramientas de análisis predictivo para que los profesores detecten problemas de aprendizaje desde el principio. Para poder ayudarles a tiempo. La IA puede ser fundamental para prevenir el fracaso escolar. Totalmente. Y para asegurar que cada estudiante alcance su máximo potencial. Cambiando de tema, la IA también está teniendo un gran impacto en la industria y la manufactura. Por supuesto. ¿Te acuerdas de los sistemas de mantenimiento predictivo? Sí. Usan IA para predecir fallos en las máquinas, ¿recuerdas? Claro. Y así las empresas pueden hacer mantenimiento preventivo y evitar paradas de producción. El informe mencionaba reducciones de hasta el 35% en los tiempos de inactividad. Un ahorro considerable. Sin duda. Es Y no solo en la producción, también en logística. Optimizando rutas de distribución, gestionando el inventario. Imagina un sistema que analiza el tráfico, el clima, la demanda y decide la ruta más eficiente. Exacto, o que se asegura de que los almacenes tengan el inventario justo, ni más ni menos. Optimizar toda la cadena de suministro. Desde que sale de la fábrica hasta que llega a tu casa. Impresionante. Y la agricultura, que parece un sector tradicional, pero la IA también la está transformando. Totalmente. El informe hablaba de agricultura de precisión con algoritmos que detectan plagas y enfermedades en los cultivos. ¿Cómo lo hacen?
Usan visión por computadora y analizan datos meteorológicos. Así pueden aplicar tratamientos específicos y reducir el uso de pesticidas. Mucho mejor para el medio ambiente y para todos. Exacto. Y además pueden optimizar el riego adaptándolo a cada cultivo y al clima. Ahorrando agua y mejorando la producción. Una agricultura más sostenible y eficiente. La IA está en todas partes. Y volviendo a la colaboración entre la IA y la neurociencia, ¿recuerdas las investigaciones en el Instituto Max Planck y en Harvard? Están simulando la plasticidad sináptica en redes neuronales. Sí, un campo fascinante. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la IA? Bueno, si entendemos cómo aprende y se adapta a nuestro cerebro, podríamos crear sistemas de IA mucho más flexibles. Que puedan aprender continuamente, resolver problemas de forma creativa. Exactamente. Sería como tener máquinas que piensan como nosotros. ¿Y en la Universidad de Cambridge qué hacen? Ellos están desarrollando arquitecturas híbridas que imitan la interacción entre distintas partes del cerebro. Como la corteza prefrontal. Esa misma. Quieren crear una IA que no solo procesa información, sino que también razona. Que toma decisiones como un humano. Exacto. Es increíble. Y bueno, antes de pasar a la última parte, repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Hemos explorado cómo la IA está impactando la medicina, la educación, la industria, la manufactura, la agricultura, el ande todo. Y hemos profundizado en la fascinante colaboración entre la IA y la neurociencia. Que nos está ayudando a entender mejor el cerebro humano y a desarrollar una IA más avanzada. Exacto. En la próxima parte del episodio exploraremos las tendencias que marcarán el futuro de la IA. Hablaremos de arquitecturas híbridas, modelos multimodales, interfaces cerebro-máquina de nueva generación. No se pierdan la tercera y última parte de este viaje por el mundo de la IA. Les esperamos. De regreso en el espacio de Enki. Para la última parte de esta zambullida en el mundo de la IA. Si lo que hemos visto hasta ahora ya era alucinante, agárrense que vienen curvas. El futuro de la IA se presenta apasionante, ¿verdad? El informe de esta semana nos da pistas sobre las tendencias que veremos en los próximos meses y la verdad es que algunas son sorprendentes. Hablando de sorpresas, recuerdo que el informe mencionaba modelos de IA que se inspiran aún más en el cerebro humano. ¿Me puedes contar un poco más sobre eso? Claro. Imagina sistemas de IA que no solo procesan información, sino que aprenden continuamente, se adaptan a nuevas situaciones. Incluso manejan información contradictoria o incompleta, como nosotros, vamos. Sistemas de IA que piensan más como nosotros. Exacto. La idea es imitar cómo funciona nuestro cerebro para crear una IA más flexible y resistente. Suena increíble. Y otra cosa que me llamó la atención fue la IA explicable. ¿Por qué es tan importante que la IA pueda explicar su razonamiento? Buena pregunta. Porque en campos como la medicina o las finanzas, las decisiones de la IA pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Imagina que un sistema de IA diagnostica una enfermedad. No solo querríamos saber el diagnóstico, ¿no? También cómo llegó a esa conclusión. Necesitamos entender el por qué para poder confiar en la IA. Exactamente. La transparencia es clave para generar confianza. Y hablando de confianza, la unión entre la IA y la neurociencia clínica nos abre un mundo de posibilidades increíbles. ¿Te refieres a los diagnósticos personalizados y terapias que mencionaba el informe? Sí, piensa en tratamientos a medida, diseñados para cada paciente, basados en su perfil neurobiológico. O sea, la IA podría analizar nuestro cerebro para determinar qué terapia nos iría mejor. Exacto. Como tener un médico personal que conoce nuestro cerebro al dedillo. Y las interfaces cerebro-máquina también se beneficiarán de estos avances. Esas que permiten controlar prótesis con el pensamiento. Sí. La IA permitirá desarrollar interfaces cerebro-máquina de nueva generación, más precisas, eficientes y fáciles de usar. Imagina las posibilidades para las personas con discapacidad. Un cambio radical. El informe también hablaba de nuevas arquitecturas y métodos de entrenamiento para la IA. ¿Qué podemos esperar en ese campo? Veremos modelos híbridos que combinan diferentes enfoques. Redes neuronales profundas con sistemas simbólicos, por ejemplo. ¿Y eso para qué sirve? Para que la IA pueda hacer tareas más complejas y razonar de forma más lógica. Suena complicado. Y en cuanto a los métodos de entrenamiento, se están desarrollando métodos más eficientes, que necesitan menos datos y menos potencia de cálculo. Para que la IA sea más accesible. Exacto, para que más gente e instituciones puedan usarla. Democratizar la IA. Me gusta la idea. Pero también hay que tener en cuenta las implicaciones éticas, ¿verdad? Claro. El desarrollo de la IA debe ir de la mano de una reflexión ética. Es Claro. fundamental. ¿Cuáles son los principales desafíos en este sentido? Garantizar la privacidad y seguridad de los datos, evitar la discriminación en los algoritmos. Y asegurarnos de que la IA se usa para el bien. Exactamente. Para eso necesitamos que gobiernos, instituciones y la industria trabajen juntos. Un enfoque responsable para guiar el desarrollo de la IA. Esa es la clave.
La IA es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta se puede usar para bien o para mal. Depende de nosotros usarla con responsabilidad. Ha sido un viaje alucinante por el mundo de la IA, lleno de descubrimientos, posibilidades y también desafíos. Hemos explorado los últimos avances, las aplicaciones en diferentes sectores, la conexión con la neurociencia, un montón de cosas. Y sobre todo, hemos visto cómo la IA está cambiando el mundo a una velocidad increíble. Y cómo puede mejorar nuestras vidas de maneras que antes ni imaginábamos. Totalmente de acuerdo, pero la conversación no termina aquí, ¿eh? Les invitamos a seguir explorando este mundo, a cuestionarse, a investigar, a participar en el debate sobre el futuro de la IA. En las notas del programa encontrarán enlaces a los estudios e instituciones que hemos mencionado, si quieren profundizar en algún tema. Y no olviden que pueden compartir sus ideas y preguntas en redes sociales usando el espacio de Enki. Nos encantará escuchar sus opiniones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que la curiosidad siga guiando sus pasos. Adiós. Estábamos muy lejos. ¿Pero se escuchaban los truenos o no? No, estábamos demasiado lejos. Tampoco. Ok. Sí, no. Mierda, esto que tiene un alcance increíble. O sea, lo puedo tirar por donde yo quiera, a 300 metros se veía. Pero está bien lejos entonces. Muy lejos. Literalmente fue una caída gigantesca la que hicimos. Vete a 50, no seas pendejo, con eso no me escuchabas.